concepción original es un proceso que incluye Fayol entre los 5 procesos básicos. Nosotros también lo consideramos un proceso básico. Recuerden que Fayol hablaba de prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, y entendía en la coordinación el proceso que consistía en unir, en ligar, en armonizar los esfuerzos de todos los integrantes de la organización para poder conseguir los objetivos organizacionales. Dentro de esta lógica, tomamos entonces en nuestro modelo de proceso administrativo, que tiene el proceso de fines y objetivos, como es el proceso de naturaleza política, donde se determinan los objetivos, y luego los 8 procesos, 5 básicos: planificación, organización, dirección, coordinación y control, y 3, decíamos, de naturaleza subyacente, pues están implícitos en los 3 básicos, en los 5 básicos, que son decisión, comunicación e influencia. Entonces, para hablar de coordinación, seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando en definitiva de la misma definición que planteó en su momento Fayol, aquel proceso que lo que hace es, en definitiva, que todos los esfuerzos, que todos los movimientos, que todas las tareas estén hechos de manera sincronizada, de manera articulada, para que el trabajo que se organiza en el proceso anterior, o sea, en organización del trabajo, esté eficientemente realizado. Pie de página. Algunos autores consideran que en realidad el proceso de coordinación no es un proceso, sino que es parte del proceso de organización del trabajo. La organización del trabajo, en definitiva, es un proceso que tiene consecuencias y efectos, mejor dicho, más que consecuencias, que tiene efectos, y uno de los efectos de la organización del trabajo es la coordinación. Pero más allá de eso, lo consideramos entonces un proceso básico, es lo que nos importa en la clase de hoy, considerarlo como un proceso básico, y tiene entonces como principal referencia esta, es tratar de evitar todo lo que es duplicidad de esfuerzos, todo lo que es superposición o solapamiento de tareas, para que estas tareas sean eficientes. Ustedes recuerden que nosotros vimos en el proceso de organización 2 grandes instrumentos o herramientas. Uno, el organigrama, que es lo que es la representación simbólica de la estructura, es lo que representa la estructura, mejor dicho, representan las áreas, representan las líneas de autoridad, las líneas formales de comunicación, representan los niveles jerárquicos, representan los departamentos, y un manual de estructura completo incluye, además del organigrama, las misiones y funciones de cada área. O sea que en un manual de estructura completo incluimos el organigrama e incluimos también las misiones y funciones. Esto es lo que representa y lo que hace cada área, está representada en ese organigrama. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya viendo el organigrama y leyendo las misiones y funciones de cada uno, de cada área, cada sector en la organización, sabemos en definitiva qué es lo que hace la organización a partir de lo que hace en cada una de las áreas. No solo lo que hacen, recuerden que también les decía, también incluye líneas de autoridad, a quién reporta, de quiénes depende, cuáles son sus subordinados. O sea que si bien en el organigrama uno lo ve en un golpe de vista, en un gráfico, aparece analíticamente luego desarrollado en el manual de estructura, a los efectos de que ustedes puedan entender, que podamos entender todo qué hace, qué función, qué misión y qué funciones cumple cada una de las áreas que incluye este organigrama. La segunda gran instancia, después de este manual de estructura, es un manual de procedimientos. Los procedimientos, recuerden que explica o contesta esa pregunta de cómo se hacen las tareas, que también es propia del proceso de organización de trabajo. Entonces, lo que hace el procedimiento es precisamente también a través del cursograma o a través del diagrama de flujo, como se llaman estos instrumentos, es graficar la secuencia, los pasos que siguen cualquier proceso. Puede ser un proceso productivo, puede ser un proceso de naturaleza administrativa, cualquier proceso, los pasos o etapas que sigue, y las áreas o sectores o actores, mejor dicho, porque también aparece el cliente, que no es un área, puede aparecer el cliente, puede aparecer el proveedor, que no es un área de la organización, digamos, los actores que están implicados en ese procedimiento, para que lo mismo quede formalizado el procedimiento. Entonces cualquier integrante de la organización o ajeno a ella que vea ese procedimiento entiende perfectamente cuáles son los pasos o etapas que hay que seguir para realizar.
Acá terminábamos el proceso de organización del trabajo, después vimos tipos de autoridad en la estructura, pero fíjense entonces, ¿por qué me iba tan atrás? Porque este proceso de organización del trabajo, y particularmente la parte de procedimientos, está muy vinculada al proceso de coordinación. De hecho, cuando uno desarrolla un procedimiento, lo hace precisamente para que todas las personas que participan, los formularios, los pasos, las actividades, las acciones que se desprenden de un procedimiento, se realicen, se hagan de forma coordinada. Entonces ahí es donde hay una fuertísima relación, una relación muy fuerte entre el proceso de organización del trabajo y el proceso de coordinación. Entonces, repito, el proceso de organización, además de tener la misma definición que veíamos con Fayol, en unir, ligar, articular los esfuerzos, las tareas para lograr los objetivos de la organización, se remarca su importancia en términos de que es un proceso clave para la eficiencia administrativa, para la eficiencia productiva, para la eficiencia organizacional en general, y se remarca también, y remarcamos, la vinculación íntima, directa que tiene con el proceso de organización del trabajo, a tal punto, repito, que algunos autores lo consideran como un efecto del proceso de organización del trabajo. Para avanzar un poquito más en el proceso de coordinación en sí, nosotros siempre compartimos en la teoría, en la bibliografía, distintos mecanismos de coordinación, ¿no? Entonces, teniendo claro qué es coordinar tareas, aparece esta creación, esta generación de distintos mecanismos que utiliza la organización para poder coordinar precisamente estas tareas, ¿no? Y tomamos la referencia de un pensador de la administración muy conocido, muy reconocido, que es Henry Mintzberg, que trabajó mucho las cuestiones de diseño estructural, de diseño organizacional, y también trabajó vinculado a la organización del trabajo y vinculado al diseño de estructuras también y a las configuraciones estructurales, desarrolló también mecanismos de coordinación, ¿no? Entonces lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora son mecanismos de coordinación, los 6 mecanismos de coordinación que hay, que desarrolla Mintzberg, y que nos van a servir para entender más en detalle cómo podemos desarrollar el proceso de coordinación, fundamentalmente para que lo entiendan. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es mecanismo de coordinación de Mintzberg, y dentro de los mecanismos de coordinación de Mintzberg vamos a seguir una lógica que inicia en aquellas actividades o procesos de trabajo quizás más sencillos, menos complejos, más informales, para ir avanzando a medida que vayamos desarrollando los otros hacia procesos de trabajo más complejos. El primer mecanismo de coordinación que desarrolla Mintzberg se llama ajuste o adaptación mutua. Ajuste o adaptación mutua. El ajuste o adaptación mutua es un mecanismo de coordinación que, según el autor, según Henry Mintzberg, es el que mejor se adapta a aquellas situaciones de trabajo en donde existen un grupo de trabajo, un grupo de tareas, un grupo de trabajadores que realizan tareas sencillas, que realizan tareas cuya comunicación fluye de manera informal, de tal manera que entre los mismos integrantes de este pequeño grupo de trabajo, ellos mismos coordinan informalmente cómo realizar las tareas. Entonces, incluso Mintzberg da el ejemplo de un pequeño taller de cerámica, en donde cada uno de los participantes se pone de acuerdo en qué tarea realiza, y a partir de este acuerdo informal realizado entre este grupo de trabajadores, bueno, es de esta manera donde se realizan coordinadamente las tareas. Entonces, yo siempre pongo como un ejemplo algo que nosotros vivimos también cotidianamente en nuestras clases de administración. La vemos desde el trabajo que hacemos los docentes, cómo nosotros vamos coordinando también informalmente cada una de las tareas. Bueno, a mí me toca generalmente dar la teoría, tanto Mara como Lisandro como Sol habitualmente dan la parte práctica, ellos también se encargan de los test de lectura. Bueno, son mecanismos que nosotros entendemos que lo hacemos a través de mecanismos informales de comunicación, porque cualquiera de nosotros, podría hacer cualquiera de las tareas que se desprenden. Así como yo puedo dar las teorías, cuando no puedo darla,
automáticamente hablo con Sol, con Mara, con Lisandro, y está ellos en condiciones para poder dar una clase teórica, lo mismo para los prácticos. Entonces, en esto consiste la adaptación a ajustes. Bueno, y lo vemos también en el trabajo en equipo que hacen ustedes, que preparan trabajos en grupo, que preparan el trabajo práctico integrador, el trabajo final integrador. Hay trabajo de grupo, y el trabajo de grupo, en definitiva, por más que no parezca o no esté formalizado, hay también un mecanismo de coordinación a través de la adaptación a ajuste mutuo. O sea, entre ustedes coordinan las actividades de tal manera de hacer eficiente el trabajo de grupo y se dividen, entre comillas, se dividen el trabajo en cada grupo para poder hacer esa manera de ese trabajo de forma coordinada. Entonces, esto es un ejemplo de adaptación a ajuste mutuo. En el trabajo, esto es muy habitual en grupos de trabajo pequeños, o en alguna consultora, o en alguna oficina, en donde quizás no hay una distribución formal de las actividades de una tarea, y son los mismos integrantes de la tarea los que se dividen. Por ejemplo, la secretaría privada de un directorio, la secretaría privada de un ministro, cuando tiene que organizar una recepción, cuando tiene que organizar algún evento. Bueno, entre los mismos integrantes de la secretaría privada se ponen de acuerdo, uno se encarga de las invitaciones, el otro se encarga de hacer los llamados de seguimiento telefónico, el otro se encarga de distribuir el flyer y demás, ¿no? Entonces, es un acuerdo informal, es un acuerdo que se da en el momento de la tarea, y esta es la manera en que se expresa la adaptación al ajuste mutuo. Sí, Tomás. Profe, yo te quería preguntar con el ejemplo que habías dicho vos, si se puede adaptar también a cuando coordinamos el horario, ponele entre los chicos de mi grupo, coordinamos el horario para juntarnos a hacer el trabajo, en vez de dividir, ponele, no sé, dividir los puntos, coordinar el horario. ¿Ese también entra dentro de este mecanismo o es otro? Sí, es un ejemplo también de este mecanismo. Digamos, el horario, ¿para qué ponen un horario ustedes, Tomás? ¿Con qué lógica ponen un horario? ¿Un horario para encontrarse? Claro, Claro. para ponernos. Fíjate que aumenta la eficiencia, porque si cada uno se conectase en el horario que quiere, lo más probable es que no coincidan. Entonces estarían todos esperando a ver en qué momento, entonces ya coordinan encontrarse en un horario. Esto no está formalizado, no hay una norma que diga que ustedes se tienen que reunir en ese horario. Ustedes libremente, a partir de la dinámica del grupo, de las obligaciones personales, del tipo de los horarios que tengan, de la posibilidad de acceder a dispositivos, dicen, bueno, nos encontramos, de que no cursen otras materias, nos encontramos a las 18, y ahí está, ese es un ejemplo de coordinación. Se encuentra, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, uno lee, los otros escuchamos, ustedes busquen información, yo busco información sobre esto, yo me encargo de esto otro. Entonces, esta es la manera es un buen ejemplo también de mecanismo de coordinación. Siempre piensen que esperen que ahora está, bueno, está ahí la tarea, lo que necesitaría, ahí está, ahí está, perfecto. Voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Bueno, yo vi que Fran, que me imagino que debe ser Sol Mogliacchi, es el usuario Fran, así que ya veo que ya está acá el proceso de coordinación. Bien, entonces, ¿cómo está Sol? ¿Bien? Hola, perdón. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Sí, soy yo, Martín, te estoy compartiendo. Acabo de salir del Zoom de Fran, no me cambié el nombre. Bien, sí, yo estoy con el teléfono también, por eso tengo la visión bastante más acotada que lo tengo habitualmente con la compu. Pero bueno, entonces, pero lo que tienen que entender definitivamente es cuando hablamos de coordinación, hablamos de coordinación de tareas. Hablamos de coordinación de tareas, o sea que, y de actividades concretas, de movimientos incluso, dependiendo del tipo de tarea que se quiere coordinar. Es hacer arreglos de tal manera que se evite la ineficiencia propia de la duplicidad de tareas, del solapamiento de actividades, de que uno termina haciendo una cosa pensando que tenía que hacer otra y demás. Entonces, este mecanismo de adaptación a ajuste mutuo es el que mejor se adapta para las situaciones más sencillas. Al final veremos que vuelve a aparecer este mecanismo de adaptación a ajuste mutuo, pero hasta ahora quedémonos con esto. Como bien decía Tomás, quedan en juntarse en el grupo, definen dónde hacerlo, definen el horario en que se juntan, y esto sirve
sirve de ejemplo de adaptación a ajuste mutuo. El otro proceso que aparece, mecanismo, perdón, que aparece, es la supervisión directa. La supervisión directa empieza a ser predominante cuando esta característica inicial que marcábamos en la adaptación a ajuste mutuo, que es que pequeños grupos de trabajo, comunicación informal, empieza a cambiar, empieza a modificarse. O cambia la tarea y se hace necesario un mecanismo distinto. O sea, esto es cuando la adaptación a ajuste mutuo ya no termina siendo un mecanismo eficiente para coordinar las actividades, aparece la supervisión directa. Supónganse que, para seguir el mismo ejemplo que marcaba Tomás, el mismo grupo de trabajo, en vez de ser 5 personas, como son habitualmente, o hasta 10 personas, fuesen 25 personas, ¿no? Hay que hacer un trabajo de coordinación entre 25 personas para ponerse de acuerdo. Entonces, si bien la adaptación al ajuste mutuo puede ser un mecanismo, pero uno entiende que ya ponerse de acuerdo en la coordinación entre grupos más numerosos es bastante más complejo, ¿no? Esto es como que ahora digamos, bueno, chicos, chicas, vamos a ponernos de acuerdo a ver cuándo nos podemos juntar para una clase de repaso que no va a ser ni lunes ni miércoles, sino que tiene que ser otro día. Bueno, y somos, no tengo la cantidad de participantes ahora, no la veo, no importa la cantidad que somos, que seremos más de 5, me imagino. Entonces, bueno, y uno va a empezar, yo tengo contabilidad en ese horario, no, yo tengo este otro que tengo economía porque curso con... Bueno, va a ser imposible. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, chicos, chicas, nos juntamos entonces el viernes a las 19 horas. Ya está, hay alguien que asume de alguna manera el rol de líder, coordinador, y es el que, bueno, establece las condiciones para que esa tarea se coordine. Algunos podrán, otros no, pero ya está establecido que es en ese horario, en ese lugar o a través de tal link de Zoom. Entonces, esto pasa también por supuesto que es un ejemplo que se adapta a las organizaciones. En definitiva, la supervisión directa es cuando hay alguien, una persona o un grupo de personas que asume la responsabilidad de coordinar a otra persona u otro grupo de personas, o por características de la tarea, o por características del grupo, o por características del contexto, o por características de la organización. Lo cierto es que la organización define entonces un mecanismo de coordinación que es un poco más, eficiente en grupos de trabajo de mayor complejidad que los que suele haber en la adaptación a ajuste mutuo. El propio Mintzberg pone el ejemplo en alguna justa deportiva, en el remo, cuando hay alguien, cuando son barcos de más de 2 remeros, bueno, hay alguien que entonces lleva la voz de mando y va indicando y va coordinando las tareas, va coordinando los movimientos para hacerlos esto más eficiente. En un ejemplo, en una organización, un habitual grupo de trabajo, donde hay alguien, por ejemplo, los grupos de o el mismo ejemplo que di hace un rato, de la organización de un evento, al ser de mayor complejidad, al implicar en su organización mayor gente, hay alguien que es el responsable de organizar el evento, que es el que asume la responsabilidad de coordinar la tarea, y él entonces se transforma en quien va asignando a cada integrante de ese grupo de tareas, le va asignando una responsabilidad o una tarea. Fíjense que hablamos siempre de coordinación, y acá les pido que no se confundan. Él habla de una supervisión directa, y muchas veces hablamos erróneamente de que en el proceso de coordinación la supervisión directa es alguien que controla. Bueno, en realidad, como proceso de coordinación, la persona tiene la responsabilidad de coordinar. Si además tiene la responsabilidad de controlar, eso será parte del proceso de control. Pero el ejemplo siempre lo tenemos que buscar en alguien que coordine las actividades, que asigne responsables, que asigne realización de tareas y demás. Es común también en empresas de limpieza, en los edificios, se me ocurre el ejemplo, ¿no? Es común en muchísimos ejemplos. Me ocurre empresa de limpieza de edificios, en donde hay un responsable por piso, ese responsable es el que asigna a su equipo de trabajo cómo ese día se van a distribuir las tareas. Entonces, para sintetizar, aparece la figura de alguien como referente coordinador, como líder coordinador, que tiene la responsabilidad de ordenar, de coordinar el trabajo de ese grupo de tareas. Hasta ahí vimos entonces, hasta ahora vimos ajuste de adaptación mutua. Aparece como tercer elemento, ya para situaciones más complejas, como tercer elemento de coordinación, lo que llamamos estandarización o normalización como concepto general.
Entonces, cuando se busca estandarizar, cuando se busca normalizar la tarea a través de procedimientos formales ya de estandarización, es este tercer punto. Fíjense que hasta ahora era el primer punto, un ponerse de acuerdo informalmente. El segundo punto ya parecía un responsable de coordinación, que es él el que asignaba las tareas, y sí aparece luego ya como tercer elemento, como tercer mecanismo de coordinación, lo que llamamos la estandarización o normalización de las tareas. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Es que aquí sí aparece formalizado de alguna manera esta estandarización de las tareas. Este tercer punto de estandarización se abre en 4 tipos de estandarización distintos. Por eso está abierto esta adaptación, ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización. Dentro de estandarización se abren 4, que son estandarización de procesos de trabajo, estandarización de resultados, estandarización de habilidades o destrezas o estandarización de normas. ¿Verdad? Ahora vamos a aplicar cada una de ellas. ¿Qué son qué estandariza los procesos de trabajo? ¿Qué resuelve la estandarización de procesos de trabajo? Sería el 3.A. Lo que resuelve es precisamente la forma en que se realiza la tarea, la manera en que se realiza la tarea. Esto es muy común en procesos productivos, en procesos de producción en serie, en procesos donde ya se estandariza la forma, la manera en que se realiza una actividad. Bueno, el ejemplo que vimos en la clase anterior, cuando veíamos procesos de trabajo, organización del trabajo, procedimientos, y vimos los pasos que tiene que realizar alguien desde que presenta una factura, o no me acuerdo si era una factura, no, era una compra que realizaba, ¿no? Desde que la realizaba y se le entregaba la compra, el cursograma que habíamos compartido en el slide de organización del trabajo. Esto es un ejemplo también de estandarización del proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque ese cursograma lo que hace entonces es formalizar un procedimiento. Y de alguna manera lo que formaliza es la forma en que se tiene que realizar el trabajo. Primero tomando las facturas, timbrándola, pasándola a un sector que era el sector de embalaje, devolviendo el otro original al cliente y así sucesivamente. Procesos de trabajo los que vemos también en los pasos o etapas que tiene que seguir aquella producción en serie, como puede ser en la industria automotriz, o en la industria láctea o alimenticia, en la industria que se les ocurra que haya producción en serie, todos los pasos o etapas que incluye la realización de un determinado trabajo. En definitiva, la estandarización de procesos de trabajo de lo que se encarga es de formalizar la forma en que se realiza la tarea. Para poner un ejemplo familiar, cuando uno compra algún juguete para armar, cuando uno compra algún pequeño chocolate que tiene adentro un juguetito para armar, automáticamente lo vemos ahí, las piezas, no sabemos por dónde arrancar. Entonces, automáticamente, cada uno de esos juegos tiene habitualmente una especie de proceso de trabajo que va indicando cuáles son los pasos o etapas que necesitamos para armar ese trabajo. Eso es coordinación, precisamente. Eso es hacerlo de manera coordinada. Entonces, uno sigue esos pasos o etapas y automáticamente obtiene como resultado final ese producto a partir de haber cumplido con el proceso de trabajo. El segundo tipo de estandarización, el 3.2, sería la estandarización de los resultados. Aquí lo que se formaliza es el resultado a obtener, no es el proceso. Dicho de otra manera, podemos libremente realizar la tarea, pero tenemos que conseguir, porque eso es lo que está estandarizado, un determinado resultado. Los ejemplos que pone Minsberg son, por ejemplo, cuando uno toma un taxi o un coche de alquiler, y no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Yo quería, se me venía a la cabeza con el tema de los resultados. ¿Podría ser, por ejemplo, con el tema de la contabilidad, el resultado del ejercicio de alguna organización? O sea, a ver cómo lo estás pensando. Imagínate que un balance de una empresa. ¿Eso sería como una estandarización de resultados? Porque lo tiene que presentar de cierta forma. Yo creo que es más una estandarización de procesos de trabajo. Cuando vos en una resolución técnica te explican cómo tenés que hacer
un balance o cómo tenés que hacer un estado de resultados, vos lo que te estás guiando es en realidad, lo que te está informando es cómo realizarlo. Ajá. Lógicamente, si lo realizás de esa manera, obtenés un balance formalmente realizado a través de una resolución técnica. O sea que, naturalmente, el resultado de un proceso normalizado, de un trabajo normalizado, es un resultado. Pero lo que se estandariza, ¿cómo se alcanza ese resultado? Se estandariza la manera de hacerlo. Claro, la manera de hacerlo. Y entonces todo lo vamos a hacer igual. Si vos haces un balance según RT, haces una auditoría según RT 37, bueno, entonces yo también hago la auditoría según la misma RT y todos hacen una resolución técnica que está aprobada, entonces todos vamos a hacer vamos a tener el mismo procedimiento para la auditoría. Claro. Entonces este es el marco, pero está muy bueno el ejemplo. En realidad, todo lo que ustedes vean en contabilidad, cómo poder tributar, cómo liquidar un impuesto, la declaración de ganancias, cómo se hace, qué pasos se siguen, es normalización de procesos de trabajo. El tema de los resultados, indudablemente, en donde hacemos el foco, no es en cómo se realiza, sino en el resultado que se tiene que obtener. Y se deja sin formalizar la forma y manera de hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo que pone Mintzberg? Les decía, bueno, cuando uno toma un taxi, un coche de alquiler, le dice dónde quiere ir. Entonces, y de alguna manera el conductor verá cuál es el mejor camino, así sea que esté más libre, que sea más rápido, que sea más corto, que sea más económico, y llega al destino final. Digamos, el objetivo está, lo que logra es, o lo que intenta lograr es llegar a ese resultado, que es el resultado que está formalizado. Después las formas, él la verá a partir de su experiencia, a partir de, repito, las distintas alternativas que ofrece ir por un camino, tiene peaje, no tiene peaje, está en buen estado la ruta, no está en buen estado, es más largo, más corto, está más congestionado, está más liberado. ¿Me siguen? Sí, Tomás. Profe, yo estaba pensando, ¿puede tener relación con lo de equifinalidad, que puede partir de varios puntos, pero lo importante es que si llegan al mismo resultado? Sí, está bien, sí, puede ser un ejemplo también de equifinalidad, pensando en que el resultado es el objetivo que vos al cual querés llegar, y después tenés distintas maneras de alcanzarlo. Está muy bien eso, sí, hay una muy buena relación ahí. En la organización, para salir del ejemplo cotidiano del taxi o del Uber o de lo que sea, a mí se me ocurre siempre pensar en los objetivos de venta que tienen los vendedores, precisamente, ¿no? Los objetivos de venta que tienen las concesionarias, por ejemplo. Entonces, uno al vendedor no le dice cómo tiene que hacer para vender. Lo que puede hacer una empresa es, supónganse, en la Ciudad de La Plata, dividirla en cuadrantes, dividirlo en 4 cuadrantes y asignarle esa zona, una de esas zonas, a un vendedor. Y después le puede decir, mira, queremos que vendas tanto, queremos que aumente las ventas un tanto %. Después el vendedor, a partir de su experiencia, a partir de su tiempo, a partir de las características del cliente, organiza su agenda en función de esto. Habrá algunos clientes que tienen que visitarlos porque les gusta que lo vayan a visitar, a unos otros será más práctico arreglar todo por WhatsApp, digamos, no importa. Y ahí la organización no se mete. ¿En qué se va a meter? Necesariamente en que el vendedor logre su objetivo, en que el vendedor presente su objetivo de ventas, su resultado de ventas, conforme fue establecido por la organización. El tercer subgrupo de estandarización es habilidades o destrezas. Aquí lo que busca la coordinación es que sean los propios conocimientos que tienen las personas, las habilidades, como su nombre lo indica, las destrezas que tienen las personas, sea este grado de conocimiento el hecho que sirva como aglutinador, el hecho que sirva como coordinador o armonizador de las tareas que se realizan en una organización. Normalmente en aquellas organizaciones con un alto grado de profesionalización, por ejemplo las consultoras que pueden ser multidisciplinarias,
o interdisciplinarias. Bueno, el ejemplo que pone Misberg es en una práctica médica, en una cirugía, cómo aparecen distintos actores con distintas actividades que cada uno coordina a partir de su conocimiento. El caso de una cirugía que incluye un instrumentista, que incluye un anestesista, que incluye un cirujano propiamente dicho. Entonces, fíjense cómo actúa habitualmente el anestesista. El anestesista, bueno, ya sabe qué anestesia aplicar a partir de las características físicas del paciente, a partir del tipo de intervención quirúrgica que se piensa realizar. Entonces se encuentra en el quirófano y ya sabe cada uno lo que tiene que hacer a partir del tipo de operación que tiene que realizar. Puede haber un elemento coordinador siempre, bueno, estás listo, entonces te parece bien, hago esto, pero ya el mecanismo que prima es precisamente el conocimiento que tiene cada uno. Bueno, el mismo ejemplo que planteaba recién, creo que era Alejandro, no veía el nombre acá, pero creo que era Alejandro, de la contabilidad, también puede servir como mecanismo de habilidades o destrezas. Cuando uno contrata en la organización profesionales para realizar tareas contables, habitualmente deja que sean esas personas, que sea ese el mecanismo de coordinación. Más allá de que la realización de un balance sea algo vinculado a procesos de trabajo, en grupos de tareas multidisciplinarios, bueno, a partir de su experticia profesional, sirve esto como principal elemento coordinador. Le contesto a Diego que sí, que está por supuesto que está en el libro de Paulini, está dentro del proceso de coordinación. Entonces, todos saben lo que a priori tienen que hacer en la organización. Repito, ¿qué puede pasar? Que haya así todo, cada uno tiene conocimiento de lo que tiene que hacer, de su saber hacer. Puede haber una coordinación. Bueno, empezamos y entonces ya le arrancamos, ponerle un elemento de coordinación, no es que llegan todos por la suya, vienen, hacen cosas y se van. Pero repito, el proceso, el mecanismo coordinador que predomina es precisamente el que cada uno es muy fuerte en sus habilidades, en su especialidad, la tiene muy conocida, la conoce, sabe lo que tiene que hacer. Es eso, en definitiva, lo que termina siendo el principal elemento coordinador. Y el cuarto submecanismo dentro de lo que es la normalización, y el sexto mecanismo en total es la estandarización de las normas. En realidad, aquí el nombre puede confundir un poquito. Lo que busca Misberg en este mecanismo de coordinación es establecer o definir que cuando existen entre los integrantes de una tarea unas creencias compartidas, por ejemplo, las actividades misionarias, ¿no? las procesiones que realizan alguna religión, solo para poner un ejemplo, lo que es la procesión a Luján, por ejemplo, que se realiza el primer sábado de octubre, a la Basílica de Luján. Bueno, ahí también hay distintos mecanismos de coordinación, pero el principal mecanismo de coordinación, el que aglutina a todos los que quieren realizar esa peregrinación o esa procesión, mejor dicho, es porque hay una creencia compartida, digamos que hay ahí un denominador común, que es el creer en qué ir a realizar esa práctica les puede ayudar. Bueno, hay de todo como en botica, motivos por los que van, pero en general todos van porque creen en que eso o es el cumplimiento de una promesa, o es un pedido de ayuda, o es simplemente para cumplir con un ritual religioso, pero los que caminan esos 60 kilómetros lo hacen con la creencia de que eso de alguna manera los va a beneficiar, o va a beneficiar a alguien que ellos pretenden que beneficie. Entonces, este es el elemento, repito, más propio de organizaciones religiosas, más propio de organizaciones de voluntariado también, en donde muchas veces es el principal elemento aglutinador, coordinador, es esta voluntad de reunirse, de juntarse por una finalidad común, por un bien común, de ayuda a la sociedad, de ayuda a determinados sectores de la población,
etc. ¿Dudas con esto, con los mecanismos? ¿Alguna duda que le surja ahora, más allá de que después de la lectura le pueda surgir alguna duda adicional y hagamos un proceso nuevo de retroalimentación? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, lo que yo pensaba, Martín, no sé si, perdón porque justo me sumé un poquito más tarde, que todos estos procesos, eventualmente, no se da uno aislado del otro. Puede ser que en una organización no exista más de uno a la vez de estos mecanismos, perdón, procesos no, mecanismos de coordinación. Claro, no es uno u otro. En una misma actividad pueden coexistir más de uno, incluso dependiendo la coyuntura. Puede faltar el que tiene normalmente la responsabilidad de supervisión y dice, bueno, muchachos, hoy nos arreglamos entre nosotros. Ya sabemos más o menos qué viene haciendo y la actividad la coordinan a través de adaptación a ajuste mutuo. Lo que tienen que pensar, es muy buena la aclaración de Sol, lo que tienen que pensar es que estos son mecanismos de coordinación de tareas, que pueden haber varios para una misma tarea, e incluso que pueden cambiar porque cambió la tarea, porque cambió el grupo, porque cambió el día, o porque cambió el momento. Lo importante es eso, es que esto, por supuesto que la estandarización normalmente es aquel que más resiste los cambios, porque sí, uno no va un día para otro, de un día va a venir, che, muchachos, no encuentro acá el proceso para fabricar un auto, vamos a poner a fabricar un auto en un disparate, ¿no? Entonces, esos ya son procesos formales. Normalmente la estandarización, exceptuando quizás el de normas, la estandarización de proceso de trabajo, resultados de habilidades o destrezas, ya están debidamente formalizados. Por lo tanto, ahora no significa que, supónganse que uno está realizando un proceso de trabajo, tiene un problema tecnológico, algo impensado, o una situación que no estaba contemplada en el proceso, y ahí aparezca, por ejemplo, la adaptación a ajuste mutuo para solucionarlo, o aparezca la supervisión directa cuando alguien coordina y dice, bueno, hagan esto, arréglenlo de esta manera y sigamos para adelante. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen bien la diferencia entre cada uno de estos 6. Nos preguntaba, creo que era Tomás recién, no le había quedado claro para anotar habilidades o destrezas. Bueno, precisamente en la coordinación de habilidades o destrezas, el elemento que predomina, así como en el proceso de trabajo es el trabajo, en los resultados es el resultado, en esto el elemento que predomina, que es más trascendente, más importante, es el grado de conocimiento que se tiene de una tarea. Entonces, es el propio conocimiento de la tarea la que actúa como elemento coordinador. Cuando vos tenés grupos de trabajo para tareas multidisciplinarias, entonces lo lógico es que cada parte de la tarea la sepa hacer ya alguno de los integrantes de ese grupo, porque se supone que se formó con capacidades como para poder hacer una tarea. Si yo contrato un contador en mi empresa y le digo, bueno, mira, coordiná con el abogado y coordiná con el abogado, coordiná para ver tal tema, bueno, porque es un trabajo conjunto, suponete que puede ser un proceso concursal o algo por el estilo, bueno, se supone que cada uno va a hacer su trabajo en función de su especialidad. El abogado se encargará de todas las cuestiones vinculadas a la sindicatura, el contador, quise decir, realizará todas estas tareas, el abogado tendrá otras tareas para una misma tarea que es un proceso concursal. Entonces, aparecen distintas especialidades y la propia coordinación es la que surge del conocimiento de estas habilidades. Repito, como decía Sol recién, más allá de que pueda haber alguien que les diga, bueno, usted encárguese de esto, encárguese usted de esto otro, como una coordinación general, pero después cada uno va a coordinar a partir de su capacidad y sus habilidades fundamentalmente adquiridas, generalmente en algún proceso anterior que es la universidad, o que es algún oficio, o que es el haber aprendido en algún lado esa especialidad, ¿no? Por eso se habla también de que nosotros en la universidad estamos obteniendo un proceso de formalización. ¿Qué se nos formaliza? Se nos formaliza la forma, la manera de hacer las cosas. Algunas profesiones más que otras. Algunas profesiones más que otras, dependiendo de la característica, ¿sí? Pero en realidad, ese proceso de formalización en el conocimiento es el que después se pone en juego en las situaciones reales. Sí, Brenda. Te quería hacer una pregunta. En el caso del ajuste mutuo, ¿no? Esto de que
nada, pueden hacer otra tarea, que no es todo tan, no sé cómo se dice, tan, creo que me expresé bien. Si llega a haber alguna falla, ¿eso queda registrado? Si alguien, no sé, te reemplazó a vos en un área. No, al mismo grupo digamos, habitualmente hay bueno, depende con la situación puntual, ¿no? Normalmente Claro. un mecanismo para hacer la tarea, si se hace mal la tarea, bueno, dependerá por qué se llegó al ajuste mutuo. Se llegó al ajuste mutuo porque el responsable, había un responsable de coordinarla y ese responsable no estaba, entonces indudablemente caerá la responsabilidad sobre quien debía estar. Pero habitualmente, y es un mecanismo habitual de coordinación, bueno, sí, la tarea, la responsabilidad recaerá sobre el que hizo mal esa parte de la tarea, digamos, ¿no? Bien. Yo igual pienso, mientras a ver. hablaba Martín, pensaba en esto, digamos, que estamos atravesando todos, ¿no? Siempre la pandemia nos sirve de ejemplo, que nosotros, bueno, este es el segundo año, pero cuando el año pasado, el 16 de marzo, se acabaron las clases presenciales, había que coordinar el trabajo porque teníamos que seguir dando clases. En ese momento, o sea, si yo tenía que decir cuáles eran los mecanismos que más utilizábamos nosotros, bueno, era la supervisión directa, que era de Martín hacia nosotros, y también la estandarización por habilidades o destrezas, pues nosotros cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero en ese momento, digamos, el ajuste mutuo primó, porque fue a través de la comunicación informal, digamos, lo que logramos poder coordinar el trabajo para, digamos, que las cosas funcionen. Entonces, digamos, están un poco presentes todos en distinta medida, en función, digamos, de la etapa capaz que cada organización está atravesando, o de una situación particular. Claro, es la responsabilidad de todos. Sí, bueno, responsabilidad del que asume, en realidad, bueno, ahí depende. Digamos, a ver, ajuste mutuo, yo puedo decir, Brenda en el grupo, bueno, mira, vos encargate de hacer esto, yo me encargo de hacer esto otro, y Francisco se encarga de hacer esto otro. Fenómeno, nos pusimos de acuerdo los tres. Listo, vamos. Yo tenía que buscar internet, me colgué y no busqué. Bueno, soy responsable yo entonces del fracaso del grupo. ¿Por qué? Porque no cumplí con lo que habíamos quedado entre todos que teníamos que hacer. El ejemplo que pone Sol, lo mismo. Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, bueno, hubo una decisión aglutinadora por parte de la cátedra, de la facultad, que dijo hay que seguir con las clases virtuales. Bueno, a partir de ahí nos juntamos en cada comisión y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, yo preparo esto otro, y cada uno es responsable de lo que se responsabilizó, mejor dicho, ¿no? Esto es un poco lo que responde tu pregunta. Ahora, si hay después un responsable formal, que por no haber estado el grupo para hacer la tarea se organiza de alguna manera y eso sale mal, bueno, además de que tendrán que responder por qué hicieron mal la tarea, el responsable que no estuvo también pasa a ser responsable, ¿no? Esto es un poco lo que deduzco. Para terminar esta parte, entonces, ¿qué particularidad tiene esta adaptación a ajuste mutuo? Viene bien la pregunta de Brenda para retomar el tema. Yo les decía, lo vamos a ver al final. Sí, ¿por qué? Porque así como decimos que es predominante en situaciones sencillas, en donde pocos grupos de trabajo pequeños, la adaptación a ajuste mutuo tiene la particularidad también que en situaciones de crisis o en situaciones de problemas sumamente complejos, vuelve a aparecer y presentarse como un mecanismo de coordinación habitual. Supónganse que hay una crisis política, una crisis económica fuerte, o el mismo ejemplo que planteó Sol, una situación impensada, crítica a partir de la decisión del aislamiento en marzo del año pasado para contrarrestar los efectos de la pandemia. Bueno, en esas situaciones, o hay que tomar una decisión, bueno, ¿qué pasó? Yo le digo, ¿qué pasó en la universidad? Por ejemplo, cuando nos enteramos todos, como cualquier hijo de vecino, que a partir de tal día no íbamos a poder más tener clases presenciales. Bueno, nos reunimos 4 o 5 personas y tuvimos que tomar la decisión en conjunto de qué hacer. Y esa decisión es, bueno, sigamos dando clase y empecemos a coordinar, a ver, cada uno de nosotros cómo podemos asignar las tareas para que esto siga. Algunos le comunicarán a cada facultad, otros le comunicarán a la Dirección de Educación a Distancia, a ver qué capacitación puede hacer. Bueno, y eso actuó como un elemento, esa reunión, esa actividad, como un elemento coordinador ante una situación impensada, sumamente dramática y compleja, y que se resolvía de esa manera, ¿no? Entonces,
Repito, si bien el mecanismo es el mismo, porque es la comunicación informal entre personas, como muchas veces decimos que se debe a tareas sencillas, y está bien, también tenemos la obligación de decir que en situaciones extremadamente complejas, muchas veces también, este mismo mecanismo, con la misma mecánica, también aparece como determinante para algunas situaciones. ¿Les queda claro? Bueno, Sol, ¿me aguantás un cachito que voy a cargar un poquito de agua para tomar y termino, perdón, un minuto más. Otro, bueno. Y ya con esto termino, lo van a ver en la teoría y lo quiero decir también. Uno de los instrumentos muy conocidos también en las organizaciones son los comités. La creación de comités. ¿Qué son comités? En general son grupos de trabajo que se crean, se conforman con un objetivo determinado. Esta es un poco la característica de los comités. Entonces se arma un comité para controlar esto, se arma un comité para tal informe técnico, se arma un comité para coordinar esto. Entonces aparece el comité, que son generalmente grupos que representan a distintos sectores de la organización que se reúnen con un fin determinado y con una duración determinada. Esta duración generalmente está relacionada a la consecución del objetivo por el cual se... Entonces puede haber un comité para fijar las políticas organizacionales, puede haber un comité para modificar el estatuto, puede haber... Entonces son grupos de trabajo que tienen normalmente algún tipo de especificidad para crearse, para durar en el tiempo y que una vez cumplido su objetivo, el comité se disuelve. Ahora sí, me tomo 5 minutos y seguimos. Dale, Martín. Gracias. Bueno, nosotros aprovechamos que justo teníamos que comentarles algo con respecto al trabajo práctico integrador. Estuvimos recibiendo todos, tanto Marita, Lisandro y yo, digamos, correos de varios equipos en función del tutor, digamos, que tienen asignado, con consultas que nos dimos cuenta como que estaban muy en el aire. Queríamos recordarles un par de cosas. Primero, la entrega es el miércoles. Acuérdense que es el miércoles, no es el jueves. Y consideramos, digamos, que ese día es el de la entrega final. Si tienen alguna duda, porque nos llamó la atención esto, que todos recibimos consultas muy, muy básicas de algo que ya tendrían que estar recontra avanzados. Empezamos a recibir más consultas ahora, en esta parte de la semana. Entonces, si tienen alguna duda puntual, digamos, les recomendamos hoy, la podemos hacer un momento después de la clase, o si quieren la podemos compartir ahora en este espacio mientras Martín viene, pero el trabajo práctico integrador es una parte fundamental de la materia, porque integra un montón de conceptos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentarnos algo? Yo tenía unas dudas que me surgieron cuando estaba haciendo el trabajo, guiándome con las preguntas que tiene ahí en el AU. Sí. Con mi grupo elegimos Aerolíneas Argentinas. Bien. Como organización. Y nada, viste que Aerolíneas, no siempre fue estatal, sino que tuvo una época de privatización, después tuvo una etapa que fue mixta. O sea, cuando tenemos que escribir qué tipo de organización es, ponemos qué tipo de organización es actual. Bien. Si bien lo aclaramos que pasó por distintas etapas, eso quería saber. Bien. Y segundo, hay una de las preguntas que pregunta dónde está ubicada geográficamente, o sea, si tiene sedes. ¿Cuál es su sede central, sería? Claro, porque si bien presta servicios en otros países porque realiza vuelos a Madrid, no sé, Estados Unidos. Tal cual, porque es una organización de servicios, además, así que está bien que así lo sea. Si bien, no tiene sedes en otros lugares, pero sí realiza los servicios en... Bien, perfecto como lo interpretaste, Alejandro. Genial. Recuerden que esa guía, ahí ya lo vemos a Martín, que esa guía que tienen no es un cuestionario de preguntas y respuestas. Ustedes se tienen que posicionar como si fueran licenciados en administración ya recibidos y están haciendo el informe
que es la primera parte, porque ahí vemos que preguntan, nada más la primera parte, como lo dijimos, porque después le vamos a dar, en función de la organización que cada uno eligió, temas específicos para realizar la segunda parte. Un informe, no es que tienen que hacer un cuestionario de preguntas y respuestas. Armar un informe, nosotros ahí, ayer me preguntaron que no estaba la portada, ya lo subí hoy a la mañana, ya la tienen. Un informe, es sencillo esta primera parte, porque los temas son sencillos, son de fácil acceso, para nosotros conocer y entender la organización. Y después, en función de eso, vamos a ir dándole otros temas para la segunda parte. Una última consulta, con esto ya termino. Yo estaba investigando, y nada, es un tema que me gusta, porque bueno, yo estudio para ser piloto y es como que el tema lo tengo muy bien presente. No sabía si era necesario, capaz estaba de más especificar los tipos de aviones que cuenta la empresa, capaz, no sé, porque capaz me voy específico muy en ese tema y capaz me desvío y... No, mira, siempre que esté cubierto los temas que nosotros, si vos nos querés contar la historia, digamos, como esto que nos decías, que primero, digamos, las distintas, digamos, formas que fue tomando, y la historia no está mal. Siempre que es un trabajo, un informe final. Así que, al contrario, suma y está bueno y es más que interesante. Siempre que la parte que nosotros pedimos esté, lo otro está buenísimo, pues nosotros también aprendemos. Así que adelante. Listo, genial. Gracias. Está muy bien eso que planteas y que te responde Sol, ¿eh? Y además hay un factor, siempre acuérdense que hay una restricción tiempo, y la verdad que sería bárbaro un trabajo donde nos expliques eso, primero porque te gusta mucho a vos y a nosotros nos va a ser muy útil. Ahora, si por eso le dedicas menos tiempo al corazón de la respuesta, a lo que realmente nos interesa, ahí te va a quedar un poco flaco la presentación del trabajo. Pero si te das tiempo como para todo, Además, está el muy tema bien. de las hojas, porque puede tener hasta 10 hojas máximo, me parece, si no me equivoco. Claro, si tenés 9,5 de los tipos de aviones o características técnicas, todo, y después tenés en media página apretado el corazón de la respuesta, te va a quedar incompleta, ¿verdad? Igual si sí. querés, podés agregar un anexo y nosotros lo leemos todo y hacemos toda la devolución. Claro. Si vos pensás que suma y es interesante el tema. Sí, lo puedo poner ahí, más que nada. Dale. Sí. Está muy bien eso. Bueno, vamos a hacer la presentación de un tema un ratito más y después ya los liberamos, al menos la parte teórica. El tema que sigue, que está también en el libro, en este orden, yo estaba chusmeando el libro también, a ver el orden del tema. En el libro aparece, después de este capítulo de coordinación, el capítulo 7 se llama La estructura, habla de la estructura, nosotros ya hemos hablado de la estructura, define la estructura, bueno, les paso el dato para que puedan leerlo de ahí, estructura informal y estructura real, ya hemos estado hablando de eso también, no es ninguna novedad. Y aparece luego un tema que se llama determinantes de la estructura, determinantes de la estructura o determinantes de la complejidad estructural o determinantes de la complejidad de la organización. Hoy vamos a hacer la primera explicación de ese tema, no lo vamos a terminar hoy, lo vamos a seguir el lunes. Aprovecho de paso, está muy bien ahí, qué bueno. Aprovecho de paso a decirles la actividad del lunes. El lunes vamos a empezar con teoría, Sol, si les parece bien, Lisandro y Mara también. Vamos a dar teoría hasta las 5 y después liberamos a quienes hayan aprobado el examen. Las notas van a estar mañana o el miércoles, la próxima clase. Es decir, liberamos a los que hayan aprobado y nos quedamos trabajando con quienes tienen que rendir el recuperatorio el 19. Como las notas, en realidad, nosotros las vamos a presentar en un Excel, Sol, el miércoles mismo, ¿no? Bueno. ¿Te parece? Dale. Porque si no, como hay que esperar que todos terminen de corregir todas las comisiones, capaz que uno que no, de las 7 de la tarde termina sobre las 7 y no vamos a poder abrir las notas y la retroalimentación. Así que lo presentamos así. Si te parece bien, cuando arrancamos la cursada, yo ahí la subo, así cada uno sabe si se tiene que quedar para alguna duda o ya se termina de la clase y se va. Sí, en realidad la nota la vamos a publicar el miércoles, va a tener tiempo hasta el lunes. Esto que yo estoy invitando el lunes a hacer bien. En dar la teoría el lunes y después de las 5 ya nos quedamos trabajando con aquellos que tengan que dar el recuperatorio, que es el otro día. ¿De acuerdo? Bien.
Bien. Profe, yo Sí, tengo una consulta. sí. El miércoles que nos dan la nota, ¿es solamente un Excel con las notas o también corrigiendo lo que hicimos mal o algo No, así? es buena la pregunta. Hay una primera instancia que es que conozcan la nota. La nota ustedes la tienen que conocer una semana antes del examen. Entonces nosotros con el Excel nos aseguramos de que ustedes sepan la nota. ¿De acuerdo? A partir del miércoles a la noche, cuando ya están todas las notas de todas las comisiones presentadas, nosotros ya habilitamos en el sistema la retroalimentación, que es que van a tener las observaciones que se hicieron a cada pregunta. No obstante esto, o sea que ya a partir del jueves, ponele, ya van a saber por qué sacaron esa nota, si en eso está explicado la retroalimentación de cada pregunta que contestaron. ¿De acuerdo? Bien, bien, Ahora, buenísimo. no obstante esto, el lunes tenemos un encuentro, si bien virtual, pero sincrónico, en que nos encontramos todos y ahí alguien puede decirnos, a mí me pasó esto, me contestaron esto, quiero saber cuál es la respuesta correcta para no repetirla el miércoles. Ahí tenés 48 horas para una duda. En este sentido, yo lo que les pido es que sean lo más precisos posible. Esto lo digo en el mejor de los sentidos y con la buena onda, pero a veces hay algunas preguntas que dicen, me dijo un alumno de la comisión 9 que en realidad le preguntaron esto y que le respondió esto y que entonces quería saber yo qué tengo que contestar. La verdad que ni sé qué pregunta le tocó, ni sé lo que contestó. Entonces, si hay una duda de ustedes sobre una pregunta concreta, fenómeno. Leemos la pregunta, leemos la respuesta y le explicamos por qué tuvieron ese puntaje. Ahora, si son casos de, bueno, si lo pueden precisar bien, ok. Si no, hacemos el esfuerzo para interpretarlo. Tampoco es que le digo que no lo haga. Pero bajen un poco el nivel de expectativa, porque si no sabemos muy bien ni qué le preguntaron ni qué contestó, difícilmente le puedo decir cómo tiene que haberlo contestado. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Te quedó claro? Les queda claro a todos, digo, ¿no? En realidad, Buenísimo, sí, sí. con metodología. Gracias. Creo que había otra pregunta ahí en el chat, me pareció que apareció. ¿Puede ser? Sí, preguntaron si tenían las devoluciones de los exámenes, pero lo acabaste de explicar, me parece. Bueno, No a sé si partir del habrá quedado jueves alguna ya van a tener duda. el miércoles a las 4 de la tarde van a tener la nota de cada uno. Y a partir del miércoles a la noche, después de las 10 de la noche, o del jueves a la mañana, ya van a tener la devolución. Y después vamos a hacer el lunes un repaso, que ahí pueden, si no les quedó claro alguna devolución, bueno, si es el tema es personal, es una pregunta, esperamos al final y nos quedamos trabajando con cada uno de esos casos. ¿De acuerdo? Queda claro Bien. que la devolución se le entrega en el mismo espacio donde hicieron el examen, ¿no? Que tienen que entrar a mirarlo. Es una Sí, revisión. claro, la revisión está ahí en la U24, Claro. aparece la Por nota y la duda aparece. se nos aclara a los chicos que por ahí después no saben dónde está, la van a ver ahí. Claro, ahí aparece la nota y la devolución. Por eso que esperamos a que estén todas las notas presentadas en las comisiones, y como después de las 4 hay otra comisión, entonces vamos a esperar a que termine ese día para subirlas todas juntas, más allá de que ustedes se la enteren por el Excel. Bueno, creo que está claro, ya estamos dando medio vuelta sobre lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste? A partir de estructura, entonces, de saber lo que es la estructura, yo voy a hacer una relación entre estructura y teoría general de sistemas. Acuérdense que nosotros vimos en teoría general de sistemas una característica que era complejidad de los sistemas. ¿De qué dependía la complejidad de los sistemas? A ver si me puede alguien decir de qué dependía. ¿Cuándo un sistema era más complejo que otro? ¿De qué dependía de su complejidad? Del tamaño. La cantidad de áreas y funciones. Bueno, algunos dicen del tamaño del sistema, otros dicen la cantidad de sus funciones, y en general entonces, ¿cómo se podía explicar la complejidad de los sistemas? Si yo tengo que organizar más personas a más áreas y a más departamentos y estandarizar más funciones, es más complejo. Encontrar un sistema más complejo. Creo que se le cortó al profe. A ver. Ah, sí, esperen, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Sí se escucha, profe. escuchamos Bueno, bien. Sí. me entró una llamada justo. Bueno, la hago cortita para no irnos tan lejos con la hora. La complejidad de los sistemas, ¿qué decíamos? Que un sistema era más complejo que otro a partir de, o dependía de la cantidad de interrelaciones que se generaban entre las partes o componentes del sistema, o en la relación entre el sistema
y su contexto. O sea que entre todos algo lo fueron respondiendo. Alguien dijo del tamaño, alguien habló cantidad de áreas. Ahí indudablemente organizaciones más grandes implican más personas, implican más productos, implica mayor cantidad de interrelaciones. Más áreas, más departamentos, implica lo mismo. Alguien que había dicho sistema abierto, sistema cerrado, el sistema abierto implica relaciones con el contexto, esto habla también de mayor complejidad. Entonces, indudablemente que un sistema es más complejo a partir de la cantidad de interrelaciones que tiene y fundamentalmente de sus relaciones con el contexto. Ahora, en una organización pasa lo mismo, por eso una organización es considerada un sistema. No todas las organizaciones tienen la misma complejidad. Depende, en definitiva, esta complejidad también de las relaciones, las interrelaciones que se dan entre distintos elementos que forman parte de esa organización, o de también las relaciones que se generan con los clientes, con los proveedores, con la competencia, con las entidades financieras, con el sindicato, con el Estado. Todo eso habla de una complejidad de una organización. Entonces, fíjense, tenemos una fábrica de pastas, una empresa familiar, 8 empleados, entonces tiene un grado de complejidad, por supuesto, porque hay personas, hay interrelaciones humanas, hay formalización, hay una determinada tecnología, hay un tamaño determinado, hay una estructura, una organización determinada. Ahora, si uno dice que puede ser más complejo, si es organización o una multinacional, indudablemente, a priori, uno debe pensar que la multinacional es más compleja, porque precisamente es más grande, tiene más empleados, está presente en muchos países, entonces uno tiene derecho a pensar, y seguramente así lo es, que una multinacional es más compleja que una pyme. Pero conceptualmente lo es, porque seguramente la multinacional tiene un entramado mayor y más complejo de relaciones entre sus sectores y entre sus partes que la hacen más complejo. Discúlpeme un minuto, ya estoy. Nosotros ahí pusimos en el chat, mientras que hay una ficha, además del libro de Paulini, hay una ficha en el AU24 que se llama Dimensiones de la complejidad estructural, donde está, digamos, todos estos determinantes de la estructura de una organización, como son estos que va a contar Martín, el tamaño, tecnología, la complejidad, cómo afecta, digamos, y cómo están interrelacionados todos para definir lo que es la estructura de la organización. Lo pusieron en el chat, ¿no? Sol, ya está, ya lo pusimos lo de la ficha. Fíjense, chicos, que tienen una ficha que está todo explicado, cada uno de los determinantes. Ahora los vamos a ver uno por uno. Perfecto. Bueno, Martín Lederch, entró una llamada. Por ahora van entendiendo el tema, se relaciona mucho con lo que es la estructura de la organización. A ver. Ahí estamos. Estoy, ¿eh? Disculpen, sí, bueno. Yo estoy para seguir, ustedes me avisan, ¿eh? Sí, sí, ya estamos, Martín. Ah, ya está, pensé que estaban contestando algo. Ahí está. Entonces, si conceptualmente entendemos que la complejidad de una organización depende del funcionamiento y del entramado, del complejo entramado de relaciones entre sus partes o componentes o entre el contexto, entonces lo que hay que buscar y entender es cuáles son precisamente aquellos elementos o aquellos determinantes, porque determinan algo, que impactan, que influyen sobre la complejidad de la organización. Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando yo les dije la obviedad, la comparación obvia, que es más compleja a priori, siempre hay que decir a priori, nunca está tan seguro, pero uno a priori tiene derecho a pensar que es mucho más complejo una multinacional alimenticia que una fábrica de pastas. Y uno va a decir, sí, profesor, tiene razón, la verdad que es una novedad. ¿Por qué? Bueno, ya empieza a ver, entonces uno indirectamente empieza a analizar los determinantes. Dice, bueno, porque tiene más trabajadores,
porque es más grande en tamaño, porque factura mucho más, porque tiene una tecnología mucho más compleja, porque tiene una estructura con sucursales o áreas o presencia en distintos países del mundo, porque tiene un contexto. Pero fíjense que en la misma respuesta empezamos a describir cuáles son estos determinantes de la complejidad organizacional. ¿Lo ven? Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes que viene es precisamente esto. Es identificar estos determinantes, que lo vamos a hacer ahora, y a partir del lunes vamos a empezar a contarlos, a ver qué incluye o qué contempla cada uno de estos determinantes. Entonces, los determinantes, básicamente, los que vemos nosotros, hay otros, pero los que vamos a ver nosotros son 5. El primer determinante que vamos a ver es el tamaño de la organización. ¿Qué quiere decir entonces? Que el tamaño de la organización determina la complejidad organizacional. ¿De acuerdo? El título dice otra cosa, pero después lo explico al final. El tamaño determina la complejidad organizacional. ¿Qué otro determinante vamos a ver? La tecnología. ¿Qué significa esto entonces? Que depende de la tecnología que tiene la organización, su complejidad organizacional. El slide ahí dice otro determinante, complejidad estructural. La estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura, su complejidad, es un determinante de la complejidad organizacional. La formalización, o sea, la cantidad de normas que tiene la organización, mínima o máxima, es un determinante de la complejidad organizacional y lo mismo para el contexto. Pero además, cada uno de estos componentes también tienen relación entre ellos. O sea que si bien los 5 determinan la complejidad de la organización, estos 5 entre ellos también se influyen. Por eso nosotros ponemos, porque estamos viendo estructura, los determinantes de la complejidad estructural. Porque el tamaño, además de impactar sobre la organización, también impacta sobre la estructura. La tecnología, además de impactar sobre la organización, también impacta sobre la estructura. La complejidad estructural, por supuesto que también impacta sobre la estructura. La formalización impacta sobre la estructura y el contexto impacta sobre la estructura. Entonces, estos 5 elementos, además de ser determinantes de la complejidad organizacional, son determinantes e influyen sobre la complejidad de la estructura. En definitiva, chicos, influye sobre la estructura de la organización. ¿Les quedan dudas con la presentación del tema? ¿No? No, Martina, a mí no me queda duda, pero te escuché varias veces decir que el lunes ibas a explicar esto y me parece que es el miércoles, ¿no? Sí, claro, perdón. Sí, ahora me corrijo en el calendario. Perdón. La clase que viene, sí, perdón. Bien. Correcto, la clase que viene, sí. Bien. Sí, Diego está levantando la mano. ¿La tecnología, a mayor tecnología, tendría que ser menos compleja la organización o mayor tecnología es más compleja? Porque tengo entendido que si yo tengo computadoras de hace 20 años es más jodido laburar que si yo tengo computadoras de hace 20 años es más jodido trabajar que si yo tengo computadoras más nuevas o máquinas más nuevas. Sí, en realidad no es una buena manera de entender la tecnología como mayor o menor, como sí lo hacemos con el tamaño. La tecnología mayor o menor en realidad no hay, lo que hay es un mayor o menor grado de desarrollo tecnológico, entonces ahí entraría tu ejemplo. En realidad lo que se analiza de la tecnología es qué tipo de tecnología se utiliza, más allá de si está actualizado o no está actualizado. Eso va a ser más un problema, por supuesto, del tipo de organización que también influye en la complejidad, pero la complejidad está dada más que todo por el tipo de tecnología que utiliza. Vos imaginate bueno, insisto, sobre una institución educativa, por ejemplo, una institución educativa y o entre dos tipos de tecnología, dos instituciones educativas distintas, como puede ser la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Astronómicas. En términos de tecnología, ¿utilizan las dos la misma tecnología? Bueno, en principio ahí hay un denominador común que es que las 3 instituciones, las 2 tienen tecnología del conocimiento, o sea, las 2 son instituciones educativas que crean conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de tipo de estructura, los 3 de tipo de tecnología, las 3
comparten la misma tecnología. Ahora, por el tipo de tecnología que utiliza una y otra, tecnología dura me refiero, o sea, a instrumentos, a elementos, artefactos que necesita para poder enseñarse esa disciplina, indudablemente parecería haber una mayor complejidad en los instrumentos y en los elementos que utiliza la Facultad de Ciencias Astronómicas que la que puede utilizar la Facultad de Ciencias Económicas. Sin embargo, repito, los dos transfieren tecnología, los dos crean tecnología porque se genera conocimiento. Sin embargo, desde lo duro, desde la tecnología dura, la tecnología de los equipos, de equipamientos, uno podría pensar a priori que es más compleja la tecnología que utiliza. Entonces, no es que hay mayor o menor tecnología, sino que lo que hay en realidad es, dependiendo del tipo de tecnología utilizada, hay una mayor o menor complejidad. ¿De acuerdo? O sea, no es tecnificación en sí, sino el tipo de instrumento. Claro, y el conocimiento requerido para utilizarlo, porque en realidad la tecnología, bueno, ya lo vamos a ver la clase que viene, pero lo adelantamos, la tecnología es conocimiento. Esto pasa también en oficinas, puede aparecer alguna oficina pública. Vos tenés distintos ministerios con distintos requerimientos tecnológicos, a partir de su especialidad o de lo que realiza. Pero si bien la organización son dos ministerios, vos podés decir que uno es más complejo que otro porque tenés variables tecnológicas que hacen que sea más compleja una que otra. ¿Me seguís? Sí, comprendo. Por supuesto que el impacto de la tecnología, bueno, después vamos a hablarlo el miércoles, ya me agarré un mareo bárbaro de los días. El miércoles vamos a hablar de cómo juega también el impacto de la tecnología, cómo juega el tamaño y demás. Si les parece, entonces, más allá de que Sol, Mara y Lisandro tengan algo que complementar, en lo que refiere a teoría, los invito a ir leyendo ya este tema del libro del proceso administrativo, para que ya sepan, vayan directamente a los determinantes de la complejidad estructural, como para tener ya conocimiento, y vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos permitan definir el miércoles y completar este tema. No sé si hay algo más, alguna pregunta, alguna duda, o algo más que quieran seguir ustedes, chicos. Le sumamos también, Martín, la ficha de cátedra para determinantes de la estructura, que se llama Dimensiones de la Complejidad, que está en el AU24. Bien, dimensiones también es un sinónimo que podría incluirse en este tema. A mí el tema que más me conforma es determinantes, pero es una cuestión de gustos. Lo van a encontrar en dimensiones, pueden encontrar los determinantes en el libro de Paulini. El libro cita, por supuesto, a Richard Hall, es un libro que seguramente está en la bibliografía complementaria, es un libro de lectura obligada para esto, pero entendemos que quizás es demasiado extenso. Pueden leerlo del libro de Paulini o pueden leerlo de la ficha de la cátedra. Quien se interese más en el tema, la bibliografía de Richard Hall, que en realidad lo que muestra son una serie de investigaciones, porque tampoco hay un acuerdo de cuál es el que más determina, ni es esa la discusión, pero para algunos grupos entienden que determina más el tamaño que la tecnología. Bueno, la nuestra no es esa discusión, quién determina más o quién determina menos. La nuestra es presentar el tema de que son todos determinantes de la complejidad, después uno tendrá el tiempo de decidir o de investigar cuál cree que es el que más o mejor determina la complejidad organizacional. ¿Alguna duda más? No, en el chat no. Nosotros queríamos recordarles que a partir de esta semana vamos a arrancar de nuevo con los test de lectura. Estuvimos, 2 semanas, la primera por el examen y después por el inconveniente tampoco los quisimos atosigar, pero ya arrancamos de nuevo. Así que el jueves va a estar habilitado el test de lectura que va a ser de procesos. Todos los pedimos para que sepan. Recuerden que el miércoles tienen que entregar el TPI. Nos quedamos si alguno tiene alguna duda respecto a ese tema. Bueno, y el lunes capaz que podemos hacer también alguna realimentación de algún práctico para descomprimir, el lunes que viene, para descomprimir un poquito la teoría. Nosotros estamos esperando las notas, cuando terminemos de corregir entre todos, a ver cómo estuvieron con 2 procesos, y en función de eso capaz que hacemos otro práctico. Muy bien. Bueno, de mi parte, nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos.